Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo. Estamos aquí en nuestro programa El Testimonial. Saludamos a esta hora con Lucía Cedeño. Muchas gracias, Lucía. ¿Quién es? ¿Qué personaje está precisamente presente en nuestro programa? Pues Lucía sabrá describirlo. Ella es paciente de esclerosis múltiple, una enfermedad en la que el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora de los nervios. No sé si lo describí muy bien, Lucía. Bienvenido una vez más. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. El 30 de mayo conmemoramos internacionalmente el Día Mundial de Esclerosis Múltiple. Entonces, nos han permitido, pues, a través de ustedes, compartir con la ciudadanía este mensaje de una patología que era muy desconocida en el Ecuador. La esclerosis múltiple es una enfermedad, una patología autoinmune que afecta al sistema nervioso, al cerebro y a la columna, desgastando una parte que protege el nervio que se llama mielina. Es una sustancia grasosa que protege y por ser autoinmune nosotros destruimos esta mielina y por lo tanto no tenemos una protección en el sistema nervioso. Y Sí, no obviamente sé. las afectaciones, los impactos al sistema nervioso se degradan o tienen posibilidades de reivindicarse con medicación, con tratamiento Sí. de distinto género. ¿Cómo es convivir, Lucía, con una enfermedad así? Lo complicado con esta patología es que hablo de una discapacidad no visible. ¿Qué quiero decir esto? Que al inicio, pues simplemente tienes una afectación de mucha fatiga, cansancio, la vista, tenemos problemas con la vista porque nos afecta el nervio óptico, te perdemos el equilibrio y pues no se conocía mucho por los médicos tratantes generales, digamos, inicialmente, porque uno llega al médico general, ¿no? La sintomatología y nos tenías un diagnóstico temprano. Entonces, el paciente sufre mucho porque no se siente entendido al no tener un diagnóstico y ahora, como ya se conoce mucho más los síntomas, se permite que el médico internista o el médico general direccione ya a un especialista que es neurólogo. En Bien. el Ecuador ya tenemos tratamientos que nos permiten que no curar la enfermedad, pero que esta discapacidad que avanza con el tiempo no sea severa y pues no sea ganemos el tiempo, o sea, no, la discapacidad vaya más lenta, en otras palabras, con el tiempo. Quiere decir que cognitivamente somos muy afectados, o sea, vamos perdiendo muchas veces, no todos los pacientes, nos olvidamos muchas cosas. En muchos pacientes tenemos debilidad ya al caminar, falta de equilibrio, nos afecta el sistema urológico y la vista y pues es algo muy triste para el paciente y ahora con la unión de pacientes nosotros podremos compartir nuestras experiencias y sentirnos entendidos. Lucía, ¿se hereda la enfermedad? No, no es hereditaria. No es hereditaria y sinceramente como madre y familia pues estamos tranquilos en ese sentido. No, no se Eh, conoce por qué. ¿En qué momento aparece y cuáles son las manifestaciones iniciales de ella? Esta enfermedad más se presenta en jóvenes adultos. Los síntomas se presentan 18, 20, 24 años, es lo más común. Joven, realmente cuando estás muy activo. Perdón, la otra pregunta se me pasó. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones Ah, de ya, la ya. enfermedad? ¿Cómo aparece? Las primeras manifestaciones que son típicas de nosotros, mucha fatiga, pérdida de equilibrio, dificultad de levantarse, o sea, no entiendes muchas veces el por qué tienes lentitud al caminar, es como que no tuvieras fuerza, ¿ya? Los brazos a veces, los brazos muchas veces quieres escribir y no puedes, te cansas. La vista es algo muy común en la mayoría de pacientes. Quiere decir que en mi caso, por ejemplo, yo dejé de ver los colores amarillo y rojo de los semáforos
y no entendía qué era, quiere decir que ya se estaba afectando el nervio óptico. En los casos en los cuales ya haya una afectación, que ya les voy a explicar un poco más, los médicos tienen que actuar con un medicamento fuerte, con unos corticoides que tienen que llevarnos a emergencias para desinflamar bruscamente el sistema nervioso afectado. Y es decir, se confunden los colores en determinado momento por esta afectación a la Y visión. no ves los colores, simplemente dejaste de ver el color, en este caso, aprendido, ¿no? El color, en mi caso fue amarillo, rojo, simplemente no ves y muchas veces puedes perder la vista si es que no eres tratado inmediatamente con corticoides fuertes que te desinflamen el nervio, digámoslo así. Y pues, y si es que no actúas inmediatamente, te puedes perder la vista y ya no recuperas. O sea, se inflamó, no actuaste inmediatamente y te quedaste ciego, o sea, realmente ciego. O sea, se Lucía, puede dar ese caso. Lucía, ¿y cuándo se consigna, se dosifica corticoides? ¿En qué momento? En el momento en que tienes llamamos nosotros una crisis quiere decir que tú ya sientes que tienes una afectación. Por ejemplo, puede ser, en mi caso, empecé a caminar con una pesadez, o sea, yo no entendía por qué no podía caminar, al día siguiente sigo con más pesadez, arrastro la pierna y tú te vas dando cuenta que va evolucionando ese cansancio, esa Ujú. fatiga, entonces tienes que acudir inmediatamente donde el médico tratante, que es el neurólogo te evalúa clínicamente y te envían a hacer una resonancia magnética y en la resonancia magnética ahí pueden ver la afectación y ver si tienes o sea, un desgaste de la mielina que hablé inicialmente, o sea, tú Ujú. ya inmunológicamente desgastaste la mielina y por lo tanto tiene que inmediatamente el médico decidir y actuar con corticoides que son unos 3 días por lo menos, pero con dosis muy altas. Es una bomba. Y también puede existir inflamación de los nervios Hay inflamación. que te cause dolor y que Hay impida inclusive caminar, que duela. Y hay pacientes que tienen dolor. Sí, por supuesto, son diferentes síntomas. Hay pacientes que ya necesitan de andadores. Yo estuve con bastón también, no podía subir gradas. Hay pacientes que llegan a silla de ruedas. Entonces, depende del tipo de esclerosis Claro, múltiple. claro. En el Ecuador tenemos el remitente recurrente, que es el más común, en el cual tienes una crisis, bueno, te dan corticoides o estás con tratamiento y te recuperas en 2, 3, 4 semanas, un mes. Entonces ahí el médico tiene que ir evaluando con los medicamentos que nos dan que no tengas crisis muy seguidas, o sea, que no tengas un desgaste de la mielina, una inflamación, y como no tienes mielina, muy continua, ¿ya? Entonces, depende el tipo de esclerosis múltiple. Cuando te diagnostican más tarde es más complicado porque ya se quedan lesiones en tu cerebro y en tu sistema nervioso. Las lesiones simplemente es como las calles que tenemos que están mal pavimentadas y quedaron huequitos, así queda nuestro sistema nervioso. Lucía, usted habla de cuando llega la crisis, dice, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Eh, Son diferentes tipos de crisis, ¿no? ¿Sí? Es complicado. La pérdida de un ser querido, recién tuve la pérdida de mi madre y es un sentimiento pues muy duro de perder a alguien que estás contigo en el día a día y que uno necesita estar con esa persona que es tu apoyo. Y las crisis que hablo en este sentido quiere decir en esclerosis múltiple es cuando sentimos que no podemos ver bien, que no podemos caminar, que tenemos que ir al baño cada 5 minutos, que tenemos incontinencia, pero no es incontinencia, es una urgencia urinaria bárbara que no es controlada. Entonces el paciente ya está afectado con que algo le pase en su sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que las órdenes del cerebro no están llegando adecuadamente a las ciertas partes del cuerpo. Entonces es tan grave que el cerebro maneja todo tu cuerpo, la vista, el habla, el olfato, el caminar, la sensibilidad, el sistema urinario, o sea, te afecta absolutamente todo. Eso es lo grave de esta enfermedad.
porque es el cerebro que es el que manda pensar, acordarse, absolutamente todo. Entonces, por eso es la necesidad de estar continuamente evaluando al paciente. Y esta esclerosis múltiple, como usted lo ha señalado, Lucía, ocasiona muchos síntomas diferentes entonces en el paciente, la pérdida de Claro. la visión, el dolor, la fatiga, disminución de la coordinación, Sí, todas estas sí, sí. circunstancias, ¿no? Son los más comunes de todos los pacientes y luego pues cada paciente tiene una evolución diferente, ¿no? Depende del grado, del tipo de esclerosis múltiple que hayas tenido, ¿no? Hay la más común en el Ecuador es la que te recuperas y hay una que es más progresiva, ¿no? Que es Pues, más fuerte, ya llegas día de ruedas, tienes que utilizar bastones, andadores y es más complicada y por lo tanto tienen otro tipo de tratamientos y más claro, fuertes. y hay otras personas que no presentan síntomas durante gran parte de sus vidas, ¿no? Claro, o sea, tienes síntomas leves. Yo recuerdo que tal vez a los 18, sí, no tal vez, a los 18 años me acuerdo que ya tenías síntomas ligeros, pero bueno, en la juventud uno no hace caso y peor, Claro. hace años lo conocías y realmente descansas. O sea, hay un tema que si tú estás relajado y descansas, te recuperas. O sea, definitivamente el problema es como todo ser humano, tenemos un estrés, una preocupación y nos afecta, ¿no? Descansas, haces deporte, que es bueno hacer un poco de deporte, relajarte, ya te recuperas. Nuestro problema es que esa mielina que tenemos que protege el sistema nervioso, no la tenemos. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de no cometer errores, estar con demasiado estrés, porque esto nos afecta a los pacientes, ¿no? Es muy ¿A qué complicado. profesional debe acudir aquella persona que recibe las primeras manifestaciones de la enfermedad? Es importante que lo diga Lucía porque procuramos a través de este tipo de programas desarrollar una orientación para Claro, quien presumiblemente puede estarlo viviendo. definitivamente es el neurólogo, es el único especialista que a través de las consultas, la evaluación clínica y los exámenes que él conoce, te da un diagnóstico. Ese es el médico especialista. Ahora que el neurólogo luego te haga ver con el urólogo, el oftalmólogo, Ujú. esa es otra cosa, pero es el neurólogo. Ajá. Lucía, la gran fuente de la afectación del origen o quizás de agudizar los problemas que se manifiestan con esta enfermedad, con la esclerosis múltiple, puede ser el escenario, la convivencia actual. Usted dijo una palabra clave, estrés. Vivimos precisamente en una atmósfera de constante prisa, de preocupación, de problemas no resueltos. Y yo diría que la mayoría de ellos, precisamente porque estamos en un casco urbano que nos fatiga, que siempre nos tiene tensos, que estamos preocupados del reloj. Sí, es complicadísimo, más que nada la situación que estamos pasando actualmente, ¿no? En el mundo, en nuestro país, como todos conocemos, la situación económica y teniendo a gente afectada a temprana edad, activa y que necesita pues manejar su día a día, nos afecta muchísimo, mucho, mucho, por supuesto que sí. Y es triste porque las pacientes pues se deprimen mucho, y especialmente pacientes a veces masculinos, los cuales son muchas veces el pilar del hogar, ¿no? Y se sienten incomprendidos, hombres y mujeres, porque por supuesto el resto te ve físicamente bien, pero no saben el desgaste que te está teniendo el paciente con los síntomas que están pasando ese momento y puede llegar a tener un momento de una crisis tan fuerte que tenga que inclusive hospitalizarse, ¿ya? Y ser afectado gravemente cualquier parte de su cuerpo. Sí es penoso, pero sí podemos llegar a eso. Y hay síntomas crónicos que nunca desaparecen también, pues, ¿no? No desaparece, sí, es una enfermedad crónica definitivamente. Ujú. Entonces, o sea, es terrible
porque si te da una crisis fuerte, fuerte y ya te quedó una afectación ya en tu cuerpo, ya desgastaste la mielina y ya no la puedes recuperar. O sea, hay tratamientos que están investigando todavía, tratando de ver cómo se puede recuperar la mielina, pero si ya afectaste la mielina, ya la dañaste, simplemente ya no puedes hacer nada. Tienes un desgaste en la protección de una parte de tu nervio. O sea, Se desgasta en una grave te crisis. desgasta esa protección ya con una crisis. Y si te vuelve a dar otra crisis y te da en ese mismo nervio que te afectaba las piernas, por decirlo así, y no tenías mielina, es terrible, porque ahí es cuando llega una discapacidad más severa. Habitualmente en el país, y es penoso reconocerlo, pero paralelamente hay que buscar la alternativa, fallamos en la bioestadística, es decir, tenemos una plena identidad de cuántos ecuatorianos y ecuatorianas padecen esta enfermedad, Lucía. Digo yo, para que a partir de la estadística reaccione el Estado como debe hacerlo. Claro. Eh, lo voy a decir, los pacientes con esclerosis múltiple no somos muchos. Actualmente estaremos diagnosticados aproximadamente unos 400 pacientes a nivel nacional. No tengo el número exacto, pero estoy hablando con pacientes del IES y de hospitales del Estado, ¿ya? Y con pena, con las autoridades de salud nos han dicho, es que ustedes son pocos. Y no es así, o sea, No. todos tenemos un derecho. Exacto. Y claro, es que antes no había tampoco mucho diagnóstico porque no se conocía mucho de la patología. Ahora ya se conoce mucho más las sintomatologías y se puede dar un diagnóstico temprano y eso es maravilloso porque los pacientes diagnosticados rápidamente y con el tratamiento que les da el médico pueden mantener relativamente una buena calidad de vida. Jóvenes, yo conozco de 24, 25, 30 años, me he puesto muy feliz por mi experiencia de vida cuando me diagnosticaron, verles cómo están estudiando, trabajando, cuidándose, pero están manejando su vida y son personas que siguen aportando al Estado. Siguen trabajando, aportan al Estado, son profesionales y esa es la idea. O sea, no, la idea es que el paciente sea diagnosticado, sea tratado eficazmente con un medicamento eficaz y por lo tanto vayamos de la mano con el Estado, con el país, con la sociedad. ¿Y usted hace una vida normal? Sí, relativamente sí, sí, por supuesto, ya tengo mi bendición que tengo 2 nietitas. He pasado de todo, no he podido caminar, perdón, he perdido la vista. Eh, Me ha pasado muchas cosas, el problema del sistema, la urgencia urinaria, he llorado, bueno, pero lo importante es que he tenido y he compartido con mi familia íntima este problema y el paciente también tiene que aprender, hemos aprendido con un grupo de pacientes que es difícil que nos entiendan porque no está sintiendo lo que uno pasa y es por eso que necesitamos que se conozca de la patología, que nos dé un apoyo y la unión de pacientes sí permite entendernos porque sabemos lo que sentimos. La fisioterapia, los medicamentos que inhiben el sistema inmunológico pueden aliviar los síntomas y reducir la velocidad de la progresión de la enfermedad, Lucía. Los medicamentos pueden servir para que la progresión de la discapacidad de la enfermedad no sea en 10 años, o sea, aceleradamente, sino en menos tiempo. O sea, la discapacidad avanza, definitivamente va avanzando, no va sintiendo, ¿ya? Pero y a la vez la fisioterapia física y cognitiva para nosotros es muy importante porque yo puedo hacer terapia física y es como los músculos, es como que nunca hubiese hecho nada, pero hay que mantener la musculatura. Cognitivamente tenemos que estar nosotros haciendo varias terapias cognitivas, ¿ya? Y estar ante la sociedad activos, cuidándonos, por supuesto que sí. Podemos hacer nuestra vida normal. Es muy importante que se conozca esta patología, inclusive para que en las oficinas, en las escuelas, universidades, porque no escuelas, colegios, no hay niños, casi no hay, se conozca de la patología y se dé un apoyo, ¿no?
que es diferente un apoyo. Un apoyo al paciente, tal vez habrá un momento que esté demasiado cansado, demasiado fatigado y tiene que descansar unos 15, 10 minutos y podrá volver a recuperarse y seguir. Usted ha reiterado en la unión de pacientes. ¿Qué actividades cumplen? ¿Cuántas veces golpean las puertas del Estado para que precisamente pueda visibilizarles y proveerles de los fármacos que correspondan y sobre todo con la oportunidad en que lo necesiten? Con mucha pena, el problema que hemos tenido en el Estado es el tema de medicamentos que no solamente afecta a la esclerosis múltiple, sino a varias patologías. En el país se ha priorizado no una calidad de medicamentos, sino el precio del medicamento. Y a la vez no consideran que el hecho de que te dé un medicamento que tenga un costo mucho menor a un original, lo que permite es que el paciente tenga una falla terapéutica al medicamento de que no es efectivo y tengas que pasar a otro tratamiento que es mucho más caro y vas a gastar mucho más porque se presentan otras complicaciones adicionales. Y con frecuencia requieren análisis de laboratorio, estudios de diagnóstico, en fin, ¿cómo es este tema? Nosotros, el médico neurólogo que tenemos, realmente tenemos en el HCAN, le digo, tenemos un grupo de médicos neurólogos maravillosos que están investigando mucho las patologías desmielinizantes, todo lo que afecta a la mielina. Cada año tratan de hacernos una resonancia magnética para controlar si es que el medicamento que estamos nosotros adquiriendo en este momento nos ayuda, nos ha mantenido y no ha habido avances de nuevas placas, se llaman placas, quiere decir que haya sido afectado tu nervio, que hayas desgastado la mielina. Entonces el médico lo que hace es evaluar el avance de estas placas, el avance de la discapacidad todos los años. ¿La pandemia en qué medida? Sin duda alguna les afectó. Claro, definitivamente muchos pacientes dejamos acudir a la consulta clínica con el médico, no nos podía ver físicamente, evaluarnos físicamente, porque él nos evalúa cómo estamos con la fuerza de piernas, brazos, cognitivamente. Hacíamos talleres para ver el avance cognitivo, si nos estamos olvidando más rápidamente, qué tienen que hacer. Y por supuesto, nos daban los medicamentos, mandamos a retirar a al IES con familiares y hasta ahora nos dan solamente, no nos dan originales, sino llaman genéricos que tampoco son genéricos. Pero bueno, o sea, sí nos afectó mucho, por supuesto. ¿Y cómo Nuestra hacen? lucha son los medicamentos. ¿Y cómo hacen? ¿Dónde los encuentran? A los verdaderos, a los necesarios. ¿De qué? Perdón. Medicamentos, los medicamentos, ¿dónde los encuentran? Si es que Los el Estado medicamentos, les o falla. sea, los medicamentos hay. El Estado no compra los originales. El Estado compra, nos dan medicamentos, pero son medicamentos o copias o ellos llaman genéricos. Y eso nos dan, no hay más. O sea, te damos esto, te dicen, a ver, un medicamento tiene un principio activo, ¿ya? Y tiene un nombre comercial. El principio activo, el nombre comercial de los originales que son aprobados por la FDA o por EMA en Europa, son los que realmente nos deberían dar a las enfermedades consideradas raras, huérfanos y catastróficas. Este principio activo puede ser copiado por otras marcas, ¿ya? Entonces, lo que hacen en muchos países, en Latinoamérica, por lo general, como no hay un control de laboratorios que evalúen la eficacia, traen medicamentos que dicen, sí, aquí está el principio activo, pero el problema es que no está autorizado por organismos internacionales de control de medicamentos, tal como las vacunas. Las vacunas dicen, vea, esto está autorizado por la FDA, por la EMA, no sé cómo puede salir. Entonces yo digo, ¿por qué en las vacunas sí? ¿Y por qué no en los medicamentos para enfermedades raras y catastróficas no actúan de la misma manera? ¿Por qué no se considera la evaluación de la FDA y la EMA para que nosotros podamos adquirir ese tipo de medicamentos? O sea, no se entiende cómo está actuando el gobierno cuando hay un montón de enfermedades catastróficas, raras y huérfanas que estamos siendo muy afectadas y nos dan cualquier tipo de medicamento.
y obviamente la dificultad del país de poder fabricar nuestros propios fármacos, eso es muy difícil. O Es sea, muy, es muy complicado, muy o sea, complicado. es muy complicado. En Latinoamérica veo que hacen mucho, en Argentina están preparados y ya tienen el principio activo, ok, pueden elaborar el medicamento, pero tienen que demostrar que el medicamento que estén elaborando sea tan eficaz como el original. No pasa nada porque todos los originales pierden su patente y es normal que salgan los medicamentos genéricos, Ujú. cuyo costo va a ser más bajo, y un genérico no es malo, es bueno, y en el mundo funcionan los genéricos, pero deben demostrar su efectividad en Correcto, los... correcto. Exacto. Eh, Ujú. Lucía, vivir con una enfermedad como usted lo hace, también permite o abre la posibilidad de hacer una recomendación de cómo vivir con ella en un momento de acoso de la pandemia, en donde los nervios, la preocupación, la pérdida de familiares aumenta precisamente la posibilidad de estar en riesgo. ¿Qué recomienda? ¿Qué comenta Lucía? ¿Cómo hay que afrontar esas crisis psicológicas por la pérdida de un ser humano o porque la enfermedad la estoy afrontando y yo no sé si voy a sobrevivir? ¿Qué? Vayamos a esa parte sensible, humana, que puede ser muy importante. Una recomendación de terapia personal de cómo afronto yo las crisis para hacerlas más llevaderas. Y ojalá que se las pueda superar, Lucía. Yo creo que sí puedes superarla, pero uno como paciente debe buscar ayuda. Como persona, definitivamente. Aceptar que tienes una condición discapacitante, aceptar de que llegó esto y gracias a Dios, nombre siempre de Dios, tienes ya se conoce ya de la patología y ya existe un grupo de pacientes que podemos autoayudarnos. Estamos con un grupo de médicos muy humanos que están dispuestos a darnos un apoyo. Hay pacientes que necesitan más ayuda que otros, tenemos psicólogos, tenemos neuropsicólogos y tratamos pues de apoyarnos de esa manera. O sea, definitivamente el paciente debe dejarse ayudar. Y es importante también que la familia que esté con el paciente, entienda la realidad de la patología que está pasando el paciente. Es muy deprimente, es muy triste, porque muchas veces el paciente se siente solitario e incomprendido de todos los síntomas, especialmente no visibles, ¿no? Y pues para todo esto estamos de este grupo y estamos llegando poco a poco a la sociedad para que se conozca de la patología y darles el apoyo necesario a los pacientes. Información Es lo prioritaria que puedo decir. sí, correcto. Información prioritaria para quienes nos ven y nos escuchan, Lucía. ¿Entran ustedes en el plan de vacunación? ¿Están considerados? Me refiero al COVID-19. ¿Están considerados ustedes para el proceso de vacunación? Definitivamente sí. Ya nosotros somos parte de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple y pues cuya sede es en Londres, e internacionalmente indicaron que debemos vacunarnos contra este tema del COVID. La Pfizer es la mejor vacuna para nosotros, para las enfermedades raras y catastróficas, y el Estado está cumpliendo, está este momento vacunando con este tipo de vacuna a las patologías que son catastróficas o raras, o sea, de mucho riesgo. Ya. Así que nosotros, depende, hay pacientes que tienen un medicamento específico y el médico te dice, no, este momento no, sino después de un tiempo, uno tiene que evaluar siempre con su médico tratante. Y de los 400 pacientes a nivel nacional, Lucía, ¿ya se han vacunado Aproximadamente. algunos? Sí, aproximadamente. Y ya, sí, estamos logrando, en Quito ya nos hemos vacunado bastante, veo que están vacunando ya en Guayaquil, en Cuenca, poco a poco ya nos estamos vacunando. Ah, Ujú. enhorabuena, enhorabuena, ya están en una etapa Sí, sí, que también amenaza la vida, ¿no? El tema de la pandemia, sin duda alguna. claro, claro que Sí, 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 sí. sí, estamos Luc- bien. Lucía, muchas gracias, su gentileza. ¿Quiere agregar al final algún mensaje, algún punto importante que destacar que precisamente
a los ecuatorianos y ecuatorianas nos torne mucho más sensibles y solidarios con este tipo de enfermedades que tenemos en el Ecuador? Bueno, primero quiero invitarles, el 30 de mayo va a haber un evento que hacemos aquí en el Ecuador, como una segunda, es la segunda jornada que lo hacemos, conmemorando este Día Mundial de Esclerosis Múltiple. Estarán 2 médicos, neurólogos, especialistas y se hablarán de muchos temas. Va a estar un panel abierto para que tú preguntes de varias dudas que tengas al respecto. Y pues a la vez sensibilizar a la ciudadanía para que nos acompañen a los pacientes que tengamos cualquier diagnóstico de una enfermedad rara, huérfana y catastrófica, y que sean la compañía de nosotros, de los pacientes, que sean una fortaleza nuestra para que los pacientes podamos seguir adelante con la sociedad. Lucía Cedeño, aquí en el testimonial. Muchas gracias. Gracias. Que le vaya bonito. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.